Hablemos de Nepenthes raja o la planta de jarra gigante. A mediados del siglo XIX, el interés europeo por las plantas exóticas del sudoeste asiático estaba en su apogeo. En 1851, el naturalista y explorador Sir Hugh Low, entonces administrador colonial británico de Borneo, organizó una expedición al monte Kinabalu, la montaña más alta de la isla. Durante su ascenso por las zonas húmedas y montañosas del norte de Borneo, actual Sabah, Malasia, Lowe encontró una planta extraordinaria que lo dejó asombrado. Enormes jarras carnívoras que colgaban del suelo y podían contener agua, insectos e incluso pequeños vertebrados. Fascinado por su aspecto, Lowe recolectó especímenes y los envió a Inglaterra, al famoso botánico Joseph Dalton Hooker, director de los jardines de Kew y una de las autoridades más respetadas en botánica tropical. En 1859, Hooker examinó cuidadosamente las muestras y publicó la descripción formal de la especie en la revista Transactions of the Linnean Society of London, otorgándole el nombre de Nepenthes raja. Si hablamos de la familia Nepenthaceae, de la cual forma parte, es un grupo muy particular dentro del reino vegetal, ya que está compuesta por un solo género, que es Nepenthes, quiere decir que es monotípica. Este género agrupa entre 140 y 170 especies conocidas de plantas carnívoras tropicales distribuidas, principalmente en el sudoeste asiático, Madagascar, India y Australia. Las especies del género Nepenthes se caracterizan por sus hojas modificadas, en forma de jarra o urna, estructuras que funcionan como trampas para capturar y digerir insectos y otros pequeños animales. Estas trampas son una adaptación a suelos pobres en nutrientes, permitiéndoles obtener nitrógeno y fósforo a partir de sus presas. Cada especie de este género muestra variaciones sorprendentes en tamaño, forma y color, pero todas comparten ese diseño único que las hace inconfundibles. Entre ellas, Nepenthes raja destaca como la especie más grande y emblemática del grupo, a menudo considerada la reina o el rey de las plantas jarra. Como te mencionaba, en los lugares donde crece Nepenthes raja, el suelo es extremadamente pobre en nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, elementos esenciales para el desarrollo vegetal. Estas condiciones adversas se dan en las laderas húmedas y pedregosas del monte Kinabalu y el monte Tambayukkon, en la isla de Borneo, donde la planta suele crecer sobre sustratos ácidos y arenosos, casi incapaces de sostener una nutrición adecuada. Para sobrevivir, Nepenthes raja, al igual que otras especies del género, usa una estrategia extraordinaria, que es obtener sus nutrientes no del suelo, sino mediante la digestión de presas animales. Sus hojas se transforman en trampas en forma de jarra, capaces de atraer, capturar y descomponer insectos, ranas e incluso pequeños mamíferos. Su crecimiento es muy lento, puede tardar 10 a 15 años en madurar y producir grandes jarras. Esto enfatiza lo especial y vulnerable de la especie. Dentro de la jarra se acumula un líquido digestivo cargado de enzimas y bacterias simbióticas que descomponen la materia orgánica. De esta forma, la planta absorbe los compuestos nitrogenados y minerales liberados, compensando así la carencia de nutrientes del entorno. Nepenthes raja es una planta trepadora o rastrera, aunque a diferencia de otras especies del género que pueden alcanzar varios metros de altura, esta suele adoptar un hábito más terrestre y robusto. Sus tallos son gruesos y cortos, extendiéndose sobre el suelo o entre la vegetación baja de las laderas montañosas. Cada tallo desarrolla hojas alternas, grandes y coriáceas, que terminan en un zarcillo alargado. En el extremo de este zarcillo se forma la trampa o jarra, una estructura modificada que surge de la hoja misma.
Estas jarras pueden descansar directamente sobre el suelo o elevarse un poco entre la vegetación, dependiendo de la posición de la hoja. A diferencia de las nepentes más escaladoras, Nepenthe raja se mantiene cercana al sustrato, adaptada a los terrenos inclinados y pedregosos donde crece. Su crecimiento es lento y forma una roseta basal de hojas que pueden medir hasta 60 centímetros de largo, mientras que las jarras alcanzan dimensiones realmente impresionantes, llegando a contener más de 2 litros de líquido. Dentro del mundo de las plantas carnívoras existen diferentes mecanismos de captura y digestión, según la estructura modificada que emplean para obtener nutrientes. Algunas especies, como las del género Pinguicula, utilizan sus hojas pegajosas para atrapar pequeños insectos. Estas hojas están cubiertas de glándulas que secretan una sustancia viscosa y enzimas digestivas, permitiéndoles absorber los nutrientes directamente desde la superficie foliar. Otras, como las Utricularia o plantas vejiga, han desarrollado trampas subterráneas o acuáticas en forma de pequeñas vejigas conectadas a sus raíces. Estas estructuras funcionan diminutos organismos acuáticos al detectar el movimiento, funcionando como auténticas bombas de vacío biológicas. Pero las nepentes transforman el extremo de sus hojas en trampas de forma de jarrón, llenas de líquido digestivo. Estas trampas actúan como verdaderos pozos naturales donde caen las presas. Nepenthe raja es una planta carnívora tan sorprendente que sus enormes jarras pueden contener hasta 2 litros de agua y presas, convirtiéndola en la especie con las trampas más grandes del mundo vegetal. Su tamaño es tan impresionante que compite directamente con otra especie legendaria, como lo es Nepenthes attenboroughi, descubierta en Filipinas y considerada una de las más grandes del género. La trampa de Nepenthe raja es una hoja modificada que está convertida en un complejo sistema de caza y digestión. Su estructura se divide en varias partes especializadas, cada una con una función precisa que asegura el éxito de la captura. En el cuerpo principal de la trampa, con forma de recipiente o ánfora, que puede alcanzar hasta 35 centímetros de altura y 18 centímetros de diámetro, su interior contiene un líquido digestivo que no solo está compuesto por enzimas, sino también por bacterias simbióticas que ayudan a descomponer la materia orgánica de las presas. El interior es resbaladizo y está recubierto por una capa cerosa que impide que los insectos escapen una vez que han caído adentro. El peristoma o meristoma es el borde superior de la jarra, y en Nepenthe raja es especialmente ancho, ondulado y brillante con un color rojizo intenso que actúa como señal visual y guía de aterrizaje para los insectos. Está cubierto de nervaduras longitudinales y glándulas secretoras de néctar, los cuales atraen a las presas con su dulzura. Sin embargo, esta superficie es extremadamente resbaladiza cuando se humedece, lo que provoca que los insectos pierdan el equilibrio y caigan al interior de la trampa. La jarra está unida a la hoja por medio de un zarcillo alargado. En Nepenthe raja, este zarcillo es grueso y fuerte, ya que debe soportar el peso considerable de la trampa. Una vez que la presa cae al líquido, comienza la digestión. Las enzimas secretadas por las glándulas del fondo descomponen las proteínas y grasas de la presa, liberando compuestos de nitrógeno, fósforo y otros. Estos nutrientes son absorbidos por las paredes internas de la jarra. Ahora, hablando de sus flores, son uno de los aspectos menos llamativos de la especie, pero tienen gran interés botánico por su estructura y función. Como todas las especies del género Nepenthes, Nepenthe raja es dioica, lo que significa que existen plantas masculinas y plantas femeninas separadas. Cada individuo produce solo un tipo de flor, por lo que la reproducción sexual depende de la presencia de ambos sexos en la misma área y de la acción de polinizadores. Las flores se agrupan en inflorescencias racemosas o paniculadas que emergen de largos tallos florales que pueden medir hasta 60 centímetros de altura.
Cada flor mide apenas unos pocos milímetros, con 4 tépalos de color marrón, verdoso o rojizo, sin pétalos llamativos ni aroma agradable para el ser humano. En las flores masculinas, las anteras producen grandes cantidades de polen pegajoso, mientras que en las femeninas el ovario tricarpelar da origen a cápsulas alargadas, que al madurar liberan semillas muy ligeras y aladas, fácilmente dispersadas por el viento. La polinización es realizada principalmente por insectos pequeños, como moscas o escarabajos, atraídos por olores sutiles y por la secreción de néctar en la inflorescencia. Se mencionan insectos pequeños, pero algunos estudios indican que moscas de la familia Sesomiidae y escarabajos son sus polinizadores frecuentes. Aunque sus flores pasan desapercibidas visualmente, este proceso asegura la diversidad genética de la especie. El nombre Nepenthes raja combina raíces griegas y malayas, reflejando tanto la visión poética de los primeros botánicos como el origen geográfico de la planta. El epíteto raja proviene del malayo raja o raja, que significa rey o monarca. El botánico Joseph Dalton Joker, quien describió la especie en 1859, eligió este nombre en honor a su porte majestuoso y tamaño descomunal, considerándola literalmente la reina o el rey de las plantas jarrah. El nombre también hace alusión al estatus regio que la especie ocupa dentro del género, la más grande, imponente y emblemática de todas las nepenthes. Las plantas están compuestas por una especie de un género. Esta especie puede tener una subespecie, variante o forma. Sin embargo, no se ha registrado ninguna de Nepenthes raja. Nepenthes raja se hibrida en la naturaleza con otras especies de Nepenthes que crecen en las mismas zonas. Estos híbridos pueden tener características intermedias o únicas. Algunos de los híbridos naturales más conocidos son Nepenthes alisaputrana, un híbrido natural de Nepenthes raja y Nepenthes urbicaceae, y la Nepenthes quinavaluensis, un híbrido de Nepenthes raja y Nepenthes villosa, que se considera particularmente interesante porque se reproduce de manera autosuficiente en grandes cantidades. Así luce una Nepenthes raja silvestre. Crece en laderas empinadas, pedregosas y húmedas, altitudes que van desde los 1500 hasta los 2650 metros sobre el nivel del mar. Estas zonas se caracterizan por su alta humedad, niebla constante y temperaturas frescas, condiciones típicas de los bosques montanos y subalpinos tropicales. El suelo donde prospera es ácido, arenoso y extremadamente pobre en nutrientes, muchas veces formando por materiales ultramáficos ricos en metales pesados como níquel y magnesio, pero deficientes en nitrógeno y fósforo. Por eso, la planta depende completamente de sus trampas carnívoras para obtener los elementos esenciales que el sustrato no puede ofrecer. En su entorno natural, las jarras de Nepenthes raja suelen descansar sobre el suelo, camufladas entre musgos, helechos y otras plantas endémicas del monte. Nepenthes raja está protegida y aparece en el apéndice 1 de las CITES, lo que prohíbe su comercio internacional sin permiso. Esto refuerza la idea de su rareza y valor botánico. ¿Pero qué es la CITES y cómo funciona? La CITES, o Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, es un acuerdo internacional firmado en 1973 en Washington, con el objetivo de proteger a las especies de plantas y animales que están en peligro debido al comercio internacional. Actualmente, más de 180 países forman parte de esta convención, comprometiéndose a regular o prohibir el comercio de ciertas especies para evitar su sobreexplotación y posible extinción. La CITES no prohíbe completamente el comercio de especies, sino que lo regula mediante un sistema de permisos y certificados. Cada especie protegida se encuentra en uno de 3 apéndices, según su grado de amenaza. El apéndice 1 incluye las especies más amenazadas. Su comercio está prohibido, excepto en casos excepcionales como investigaciones científicas. En el apéndice 2 agrupa especies que no están necesariamente en peligro de extinción,
pero que podrían llegar a estarlo si su comercio no se controla estrictamente. Y en el apéndice 3 contiene especies protegidas en al menos un país miembro, el cual ha solicitado la cooperación de otros países para controlar su comercio. Todo esto que te acabo de mostrar la hace ser considerada una joya botánica. Sigamos aprendiendo. Hasta la próxima.